Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública señalada dentro del expediente número 3607-2015, formado por apelación directa de sentencia en amparo en acción promovida por Diego Judá Hernández Chang, representante común contra el director de la Escuela Politécnica de San Juan, Zacatepeques. El secretario general a continuación dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la resolutiva del fallo apelado y efectuará las recomendaciones reglamentarias respectivas para esta audiencia. Como lo precisaron en el escrito inicial de la acción, figuran como actos reclamados en este amparo las cédulas de notificación entregadas a los ahora postulantes el 16 de abril de 2015 por el director de la Escuela Politécnica con sede en el municipio de San Juan de Zacatepeques, departamento de Guatemala, por la cual dispone darles de baja definitiva con fecha 16 de abril de 2015. El Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala constituyó un tribunal de amparo en la sentencia de primer grado fechada el 26 de junio de 2015, consideró: en la tramitación del proceso administrativo disciplinario iniciado en contra de cada uno de los postulantes, se infringieron los derechos de los postulantes de defensa y debido proceso, ya que en el proceso de investigación e informe al directorio no se les hizo de su conocimiento de manera legal sobre los hechos y circunstancias que se les imputaban, así como no se les concedió el derecho a presentar pruebas de descargo, ya que de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, la defensa de la persona y sus derechos son inviolables, teniendo el derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias sin reserva alguna y en forma inmediata, lo cual no sucedió en el presente caso, en virtud que de la presentación del informe correspondiente, en el cual se calificó la falta cometida, concurrió menos de un día, en virtud que la orden número 106 de la Escuela Politécnica fue emanada con fecha 16 de abril de 2015, advirtiendo que en la literal E baja de dicha orden no se realizó un detalle preciso de los hechos acaecidos, toda vez que de los informes rendidos por el Teniente Coronel de Infantería D.E.M., jefe del Departamento de Seguridad, Arcadio Rufino Reyes Santis, se desprende que los hechos imputados a cada uno de los postulantes no se produjeron en igualdad de condiciones en relación al lugar, tiempo y modo en la falta que se les atribuye. Así también, este Tribunal Constitucional determina que, de acuerdo a las actas de notificación realizadas a cada uno de los cadetes sancionados, no se les acompañó la resolución u orden por medio de la cual se les sancionaba, así como el informe rendido a la dirección de la Escuela Politécnica sobre los hechos en mención. Aunado a lo anteriormente considerado, el anexo C, tabla de sanciones disciplinarias para el cuerpo de cadetes al procedimiento administrativo normal PAN, regula en la literal SID, numeral romano 3, normas, que las faltas contra el honor de las damas y caballeros cadetes serán conocidas a través de la Junta de Honor de Cadetes, la cual determinará lo conducente de acuerdo al reglamento que rige su funcionamiento, y que dada la calificación de los hechos que se les atribuyen a los postulantes, la ley atinente al caso establece que las faltas que por su gravedad deba conocer el Consejo Disciplinario de la Escuela Politécnica serán sujeto de estudio por este Consejo, el cual rendirá informe al director de la resolución y recomendación de la sanción correspondiente, constando en el presente proceso administrativo disciplinario que no fue convocado ni la Junta de Honor de Cadetes ni el Consejo Disciplinario, infringiéndose el procedimiento regulado en la normativa interna de la Escuela Politécnica. En relación a la falta de definitividad argumentada por la autoridad recurrida, se establece que, como fue considerado, al existir una vulneración al debido proceso y derecho de defensa,
El planteamiento del recurso de revocatoria aducido convalidaría hechos que vulneran los derechos de los postulantes, por lo que se advierte la inexistencia de recurso por medio del cual se pueda dirimir adecuadamente el asunto y que, aunado a lo anterior, la sanción o castigo impuesto fue ejecutado en la fecha en que fue dictada la Orden 106 de la Escuela Politécnica, cuando la misma, de conformidad con la ley, no había causado firmeza. Por lo anteriormente considerado, la presente protección constitucional debe ser otorgada y así deberá resolverse, haciendo las demás consideraciones que en derecho corresponden. Con esa argumentación, el Tribunal de Primer Grado declaró: otorga amparo en forma definitiva a Diego Judá Hernández Chang, Luis Jonathan Alexei Domínguez y Edgar Fritzel Marroquín Morales, dejando en suspenso en forma definitiva la disposición de dar de baja del plantel a los postulantes. En consecuencia, se ordena al director de la Escuela Politécnica con sede en San Juan Zacatepeques, Departamento de Guatemala, General de Brigada Óscar Estuardo Cosío Cámara, que se restituyan los derechos de defensa y debido proceso de los cadetes Diego Judá Hernández Chang, Luis Jonathan Alexei Domínguez y Edgar Fritzel Marroquín Morales, otorgándoles el derecho a defenderse en un proceso donde se observen los procedimientos de la institución y se respeten las garantías constitucionales. En el presente amparo no se hace condena en costas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Puede hacer uso de la palabra la autoridad denunciada, que es apelante y requerente de la vista pública, el director de la Escuela Politécnica, Herbert Alexander López Rodríguez, a través de su abogado Edgar Mauricio Vázquez Gómez. Buenos días, honorables magistrados. Gracias por permitirme el uso de la palabra. Y precisamente el día de hoy que nos corresponde como autoridad recurrida o denunciada en este caso, solicitamos la vista pública para hacer de conocimiento de los honorables magistrados 4 puntos muy importantes en cuanto a nuestra exposición de motivos y alegatos en esta vista. El primero de ellos es, señores magistrados, que en cuanto a lo resuelto por el Tribunal de Primer Grado no estamos de acuerdo, en virtud de que el Tribunal de Primer Grado no tomó en cuenta ciertas circunstancias tales como que la autoridad denunciada se apegó al reglamento de la Escuela Politécnica y la sanción impuesta a los cadetes o a los amparistas en el presente caso fue basada en el reglamento interno de Escuela Politécnica, ya que estos encuadraron sus acciones y sus acciones de forma individual dentro de lo establecido en el artículo 322 de la tabla de sanciones disciplinarias, que es un anexo al reglamento de la Escuela Politécnica. Entonces, la autoridad recurrida tomó la disposición de ordenar la baja de los cadetes en virtud que existía justificación legal por las acciones que ellos habían cometido sobre los otros cadetes, que en este caso, como obran las actuaciones, a breve fue una violación a derechos humanos a cadetes del primer y tercer semestre.
El siguiente punto que nosotros también tomamos en cuenta y por lo cual también no estamos de acuerdo con la resolución emitida por el Honorable Tribunal de Primer Grado es de que al manifestar en su parte considerativa y resolutiva indicaron de que no se les había dado y no se les había garantizado el debido proceso y la legítima defensa a los amparistas. Sin embargo, pues nosotros siempre hicimos mención dentro de todas las actuaciones que sí se les dio y se les cumplió con el debido proceso tal y como está establecido en el procedimiento administrativo normal denominado PAN en Escuela Politécnica, porque ellos fueron informados de la situación. Ellos declararon en hojas voluntarias para el personal militar, rindieron sus declaraciones y en un momento establecido, aparte se les informó y se les dio conocimiento de las actuaciones de las cuales en su oportunidad pues pudieron haber sido recurridas o solicitadas por los amparistas de forma escrito o bien también la hubieran peticionado de forma verbal, situación que no se dio, ¿verdad?, por parte de los amparistas. Y en este caso cabe mencionar de que también al informárseles de la situación que se estaba desenvolviendo por la violación a los derechos humanos, se les informó que ellos podían oponerse o manifestarse también dentro de su hoja de declaración voluntaria y poder contradecir los hechos que se les estaban indicando por las personas afectadas en el presente caso, que fueron los cadetes del primer y tercer semestre. Y otro de los puntos importantes es de que también queremos dejar bien claro a esta honorable Corte de Constitucionalidad que sí se les cumplió con el debido proceso y sí se les dio el legítimo derecho de defensa, pero también cabe resaltar de que ellos aducen que la autoridad denunciada, o en este caso el director de Escuela Politécnica, les vedó los artículos 4, que según nuestra norma constitucional establece la igualdad, el 2, el de legítima defensa y debido proceso, y el 71, que habla del derecho a la educación. Pero sin embargo nosotros queremos dejar bien resaltado, como uno de los parte de los alegatos presentados, es de que se dio esta situación porque los cadetes fueron los primeros en darle violación a los derechos humanos, por denigrar la dignidad de los demás cadetes, abusaron de su antigüedad aplicando castigos no permitidos dentro del centro de formación militar y a su vez ellos tomaron la decisión unilateral de agredir de forma física a los cadetes del primer y tercer semestre, siendo estos habiendo sido objeto de lesiones físicas que en su oportunidad dentro de las actuaciones se acompañó el informe médico del doctor de la Escuela Politécnica, en el cual consideramos que también no fue tomado en consideración por el Tribunal de Primer Grado y que la consecuencia del retiro de los cadetes fue en su oportunidad porque ellos infringieron la normativa interna de Escuela Politécnica. Entonces la autoridad denunciada única y sencillamente lo que hizo fue apegar su postura en cuanto al reglamento interno de Escuela Politécnica. Y como último punto que consideramos muy importante en cuanto a la apelación de la sentencia es de que también los amparistas en su momento tuvieron la oportunidad y la legítima defensa y el debido proceso de haber agotado los recursos administrativos. En el presente caso ellos pudieron haber utilizado el de recurso de revocatoria y de reposición, recursos establecidos dentro de la ley en materia, y específicamente no fueron agotados. Entonces no se cumplió con lo que establece la misma ley de amparo en su artículo 19, que no existió definitividad en cuanto a la acción planteada por los amparistas, porque debieron haberse agotado recursos administrativos antes de proceder o de accionar al amparo. Entonces la autoridad denunciada considera que sí hubo una situación pues de forma legal en el sentido de que se le sancionó conforme
a derecho. No existió de parte de la autoridad ninguna violación, no se les limitó el derecho de defensa, el debido proceso, porque también ellos pudieron haberse solicitado, ¿verdad?, por parte de estos, lo de la documentación respectiva, ¿verdad? Todo proceso es público, ellos también pudieron haberlo solicitado. Y en conclusión, hacemos mención y hacemos referencia que no se agotaron los recursos establecidos en la ley, ni se cumplieron con los presupuestos procesales, en virtud de que ellos mismos aceptan en su recurso de amparo que ellos están conscientes que sí cometieron e infraccionaron la normativa interna de Escuela Politécnica. Entonces, de nuestra parte, pues solicitamos a la Honorable Corte de Constitucionalidad que como una de las primeras situaciones es de que se les deniegue el amparo el amparo definitivo emitido por el Tribunal de Primer Grado en virtud de los motivos expuestos. Segundo, y una de las otras peticiones es de que concluida la sustentación de este proceso, se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto por la autoridad denunciada en contra de la sentencia emitida por el Tribunal de Primer Grado y se les deniegue el amparo a los cadetes Diego Judá Hernández Chang, Luis Jonathan Alexei Domínguez García y Edgar Fritzl Marroquín, de conformidad con lo expuesto y por los motivos ya justificados también en el recurso de apelación, y que la Honorable Corte de Constitucionalidad proceda a dictar la sentencia o la resolución que en derecho corresponda de conformidad con la ley. Estas son nuestras peticiones, honorables magistrados. Como terceros interesados en el presente amparo, puede hacer uso de la palabra la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala, CODIXRA, a través del comisionado coordinador Rudy Osiel Camposeco Cano, quien actúa con el auxilio de la abogada Dora María Solís, con quienes compartirán el tiempo establecido. Honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, todos los acá presentes, muy buenos días. Tal como lo establece el Acuerdo Gubernativo 390-2002, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo es la entidad rectora y que presta asesoría y acompañamiento a las distintas instituciones y funcionarios de Estado, así como iniciativa privada y también las instituciones públicas, para erradicar de manera efectiva la discriminación y el racismo en nuestro país. También es la encargada de registrar y canalizar denuncias a los órganos y entidades correspondientes en los cuales existen indicios de discriminación y racismo. Precisamente es nuestra presencia en esta mañana porque creemos que existen indicios que permiten o que nos hacen creer que hay delito de discriminación, toda vez que a las personas aludidas en este proceso existe distinción, exclusión y restricción, precisamente porque se les veda el derecho fundamental a la educación, y creemos también que existe un proceso indebido para su defensa. Entonces, por eso nosotros como Comisión Presidencial estamos acompañando y asesorando este proceso. Dejo en el uso de la palabra a la licenciada. Días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Mi nombre es Dora María Solís. Como asesora de lo que es la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo en contra de los pueblos indígenas de Guatemala y como terceros interesados en el presente caso, procedemos de la siguiente manera. En el caso de los cadetes acá, de los 3 jovencitos de los cuales fueron dados de baja de forma definitiva, los que son Diego Judá Hernández Chang, Edgar Fritzl Marroquín Morales y Luis Jonathan Alexander Rodríguez García.
tomando en cuenta que a ellos se les dio de baja de una forma definitiva sin haberles dado el derecho de defensa. Asimismo, se les violó el derecho del debido proceso en virtud que a ellos de una forma definitiva se les da de baja de la Escuela Politécnica, y a la vez cuando ellos son notificados a los cadetes no de una forma inadecuada se les notifica solamente que ellos son dados de baja, mas no así se les adjunta una resolución en la cual establezca o indique el motivo por qué fueron ellos dados de baja. Si bien es cierto, los cadetes pues se les violó sus derechos en el caso de lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, en lo que establece que toda persona tiene derecho a lo que es la igualdad. En el artículo 4 de la Constitución Política de la República establece el derecho a la igualdad. Asimismo, lo que corresponde también al artículo 12 de la Constitución Política de la República establece el derecho a lo que es el debido proceso, el derecho de defensa. En este caso, pues si bien se hizo lo que corresponde, se les dio de baja, tampoco se les dio la defensa a como corresponde, en virtud de que a ellos se les dio de baja solamente por lo que corresponde a una notificación, mas no se le adjuntó la resolución y el motivo por el cual estaban de bajas. Asimismo, de la siguiente manera, de lo expuesto y de la autoridad impugnada, en el presente proceso, desde la comisión del acto reclamado, se evidenció claramente que hubo una mala aplicación del procedimiento disciplinario, ya que no se les informó a los amparistas la forma en la cual debían de haber hecho uso de su debida defensa. Asimismo, solamente se les notifica el día 16 que ellos están, el día 16 de abril del año 2015, por el cual ellos quedan fuera de lo que es la Escuela Politécnica. En este caso, a los cadetes se les ha violado lo que corresponde a sus derechos de igualdad, de defensa, de debido proceso, en virtud que a ellos no se les notifica como corresponde. Asimismo, en el reglamento de lo que es el reglamento disciplinario de dicha institución, en el anexo 6, artículo 322, establece cuáles son las formas en las cuales a los cadetes se les debió haber seguido un procedimiento. El director de la Escuela Politécnica, en el momento de notificar la cédula de notificación, a los amparistas les restringió el derecho de defensa, de libertad, de debido proceso. Asimismo, también hubo un trato preferencial en cuanto a otros cadetes que habían cometido la misma situación con similitudes situaciones. A ellos efectivamente no se les aplicó el derecho a como corresponde, porque a ellos efectivamente en su momento ellos cometieron la misma situación y ellos no fueron dados de baja, sino que únicamente a ellos se les dio un arresto en lo que corresponde a falta de méritos también, por lo que acá en este proceso definitivamente de dada de baja de los cadetes no se realizó como corresponde. La actitud tomada de lo que corresponde a lo que es el director de la autoridad impugnada constituye elementos que encuadran en lo que corresponde
al tipo penal de discriminación, en virtud que a los jóvenes se les restringió el derecho a la educación. Asimismo, hubo un trato preferencial en cuanto a los demás cadetes que en algún momento también tuvieron la misma situación, por lo que este delito encuadra en lo que corresponde al delito de discriminación económica, regulado en el artículo 202 bis del Código Penal. Se les violó el derecho a la defensa, se les limitó el derecho a la libertad, al debido proceso, el derecho a la educación, que es tan importante para ellos y como todos sabemos es de conocimiento, que nosotros realmente pues estamos en este momento para que efectivamente se vele por el derecho a la educación, asimismo que no se discriminen, que no haya racismo en cuanto a las instituciones determinadas. Lo que solicito a los honorables magistrados de esta Corte, que se certifique lo conducente al órgano competente con fundamento mi petición en el artículo 66 de la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Asimismo, solicito que se tenga por evacuada la vista pública que me fue conferida, que de lo resuelto se notifique al lugar señalado en el expediente de mérito, que al momento de resolver el recurso de apelación, el mismo se declare sin lugar y como consecuencia se confirme la sentencia de fecha 26 de junio del año 2015, emitida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala, constituidos en Tribunal de Amparo, promovida por los cadetes José Diego Hernández Chang, Luis Jonathan Alexei Domínguez García y a Edgar Fredseil Marroquín Morales. Cita de leyes son los artículos 12, 28, 44, 46, 147, 154, 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala, asimismo el 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en los artículos 25, 26, 27, 30, 33, 35, 40, 45, 50, 79, 177, 178, 179 y 80, 181, 82 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 141, 142 y 43 de la Ley del Organismo Judicial. Únicamente, honorables magistrados. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio de su fiscal, la abogada Gilda Toledo Barrios. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad. La Fiscalía comparece en el día y hora señalada dentro del expediente formado por apelación de sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil, quien con fecha 26 de junio del 2015 emite sentencia por medio de la cual se otorga en forma definitiva, ya que se otorgó inicialmente el amparo provisional, la solicitud de amparo interpuesta en el presente caso. Ya los profesionales que me antecedieron en la palabra ya hicieron relación a los antecedentes del presente amparo, por lo que en este momento la Fiscalía manifiesta que comparte en forma total el contenido de la sentencia que fue objeto de apelación.
Dentro de la misma, como ustedes podrán observar, señores magistrados, el Tribunal de Amparo hace una relación de los hechos acaecidos en el expediente administrativo disciplinario formado en contra de los amparistas, hace una reseña de la ley reguladora en materia de disciplina, hace relación de cada uno de los argumentos vertidos por las partes a quienes se les confirió audiencia y también hace relación a las sentencias emitidas por la Corte de Constitucionalidad aplicables al caso. Señala la sentencia que existe una evidente violación al debido proceso porque a los solicitantes del amparo no se les respetó su derecho a una debida audiencia, a un derecho de probar los hechos que se le estaban imputando, y de esa cuenta era evidente que se otorgara la protección de amparo. En el presente caso, señores magistrados, la Fiscalía se pronunció en el sentido de que debía de otorgarse la protección constitucional, fundamentada principalmente en fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad, a los cuales voy a solicitar autorización únicamente a hacer referencia a 2 de ellos, por lo cual pido su autorización, señor presidente. Muy bien. Sí, puede hacerlo. Pero... Muy bien. En la sentencia de fecha 7 de noviembre de 2005, dentro del expediente identificado con el número 1353-2005, la Corte de Constitucionalidad hace referencia al procedimiento disciplinario, el cual dice que bajo el principio mutatis mutandi debe respetar el proceso penal de acuerdo a las garantías que tiene contemplado el proceso penal, si en caso el proceso disciplinario no las tiene contempladas. Hace mención también que no debe, si la ley ordinaria de la ley rectora del acto no contempla garantías constitucionales como es el debido proceso, el derecho de la presunción de inocencia y la no autoincriminación, debe de tomarse en cuenta en el procedimiento disciplinario al momento de iniciarse esto por una actuación susceptible de ser objeto al mismo. También hago mención de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 212-2012 de fecha 20 de marzo del 2012, en donde se establece de igual manera el principio de defensa y debida audiencia, y establece que y habla también de los procedimientos disciplinarios e indica que es en ellos que donde también se debe respetar el derecho a ser oído, de ofrecer y producir medios de prueba, de rebatir las argumentaciones deducidas y el pronunciamiento definitivo de conformidad con la ley. Es decir, es obligación por parte del encargado de iniciar un procedimiento administrativo respetar los principios procesales de garantía a un debido proceso. Ustedes podrán observar, señores magistrados, dentro de los antecedentes del presente amparo, que existen 3 actas en donde se les preguntan a ellos, tal y como lo ha manifestado la autoridad recurrida, qué fue lo que sucedió. Incluso a uno de ellos, por no manifestar lo que estaba indicando el denunciante, se le pregunta qué fue realmente el castigo que se le propinó a uno de los cadetes. Díganme, señores magistrados, si no es esta una autoincriminación, en donde se le está diciendo a ellos que digan qué fue lo que sucedió. Indica la autoridad recurrida en esta audiencia que se respetó el debido proceso. Pero, señores magistrados,
Ustedes podrán observar dentro de los antecedentes que el hecho que se les atribuye a ellos es el de fecha 7 de abril del 2015 y se les notifica 8 días después la sanción a que fueron objeto. Entonces, ¿será que existió un debido proceso en esos 8 días en donde se le dio la oportunidad a los solicitantes del amparo para demostrar con prueba fehaciente y garantizar el principio contradictorio y probar de alguna manera los hechos que se le estaban atribuyendo? La Fiscalía considera que no se respetó en el presente caso el derecho al debido proceso, hubo una total autoincriminación en contra de los interponentes del amparo, con lo cual refleja también una violación evidente al artículo 71 de la Constitución, que habla que el Estado tiene la obligación de garantizar la educación. De esa cuenta, señores magistrados, resulta que en el presente caso la Fiscalía considera que la protección constitucional debe ser otorgada en forma definitiva, que se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, ya que resulta evidente la violación a preceptos constitucionales que denuncian los postulantes, a los que ya me hice referencia. Únicamente, señores magistrados. Se clausura la presente audiencia vista pública.